Este es el segundo webinar que organizamos en la Fundación Salud y Persona este año. Ya sabéis, los que vais entrando, que en la Fundación cada 2 meses aproximadamente elegimos temas de interés y hacemos un webinar para aportaros valor y para ayudaros a ir cuidando la salud mental de los empleados. Esta vez hemos elegido una temática que es la inteligencia artificial, que está muy de moda y todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y no íbamos a ser menos, ¿no? En la Fundación Salud y Persona. El tema es que lo vamos a enfocar a la detección de riesgos psicosociales, ¿no? No sé cómo vamos, si ya se ha apuntado mucha gente, si ya estamos ya on y si ya empezamos directamente con la charla con nuestro invitado Raúl. En la Fundación Salud y Persona, la verdad es que estamos convencidos que el cuidado de la salud mental pues empieza con la prevención. Y la verdad es que si nos podemos adelantar a los acontecimientos y podemos utilizar las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para tener una foto más veraz de lo que pasa y de lo que puede pasar, pues para nosotros es de gran utilidad. Sobre todo saber pues qué datos, qué riesgos psicosociales pueden aparecer y también poder tener una foto de cómo estará la plantilla en unos años, ¿no? Desde un punto de vista de psicología. Y sobre todo para nosotros que nos dedicamos a la intervención, porque en la Fundación Salud y Persona lo que hacemos es poner en marcha soluciones para que ayudaros a las empresas a cuidar la salud mental de los empleados. Desde poner en marcha un teléfono 900 que un empleado puede llamar a cualquier hora del día, de la noche, cualquier fin de semana, él o su familia, y que sepa que al otro lado hay un psicólogo general sanitario especializado, formado para atenderle. Esto da muchísima tranquilidad y es un apoyo enorme, ¿no? Porque además es anónimo y es inmediato. O también poder poner en marcha un taller o una formación que pueda suplir las carencias o las necesidades que hayan salido de estas evaluaciones predictivas, ¿no? de los riesgos psicosociales. Por esta razón hemos llegado a esta colaboración con Healthy Minds, que hoy tenemos el gusto de tener aquí a Raúl, que es uno de sus cofundadores. Healthy Minds es una empresa que ha desarrollado una metodología muy innovadora utilizando la inteligencia artificial para realizar la evaluación de los riesgos psicosociales y también a través de inteligencia artificial generativa pues predice la aparición de problemas psicológicos en la empresa. Y hoy tenemos aquí a Raúl, que la verdad es que te voy a presentar Raúl, pero me voy a permitir no leer toda la bio porque es que estaría aquí entonces la media hora de la sesión leyendo tu currículum. Entonces me vas a permitir hacer un pequeño resumen. Raúl bueno, aparte de ser cofundador de Healthy Minds, es científico, es experto en cerebro humano, es investigador, dirige el laboratorio de investigaciones biológicas del profesor Giacomo Rizzolatti. Además, es licenciado en psicología, doctor en medicina. Tiene varios másters, voy a nombrar algunos de ellos, en cognición y trastornos, en anatomía y embriología humana, psiquiatría del niño y del adolescente, en modelización y física de sistemas complejos. Y además de todo esto, es profesor docente de grado y de posgrado de varias universidades en Madrid. Raúl, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir este ratito. Muchas gracias a vosotros, Angelines, a la Fundación Salud y Persona, con quien colaboramos y que tenemos el privilegio de hacerlo porque es una institución de referencia y para nosotros es muy importante, ¿no? Para poder, como veremos, complementar el servicio que se da en materia de evaluación de riesgos psicosociales en las empresas. Raúl, vamos a tener una pequeña charla. Bueno, más que una charla, te voy a hacer un montón de preguntas que tengo Ujú. aquí. Te voy a acribillar a preguntas, pero también quiero animar a los que nos están oyendo que ellos también pueden hacernos preguntas a través del chat y luego vamos a destinar al final de nuestra entrevista unos minutos a responder esas preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres empezamos. Yo quiero empezar con lo más básico, que nos hables que nos expliques qué son los factores psicosociales.
Los factores psicosociales es una terminología que parece nueva, pero en realidad en España lleva legislada desde los años 80. Son factores de riesgo para la salud que se originan como consecuencia de la organización que tiene una empresa, la organización del propio trabajo. El hecho de cómo está estructurada una empresa va a dar lugar a una serie de dinámicas, de aparición de una serie de dinámicas, de relaciones, etcétera, que van a derivar en respuestas emocionales siempre, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, el estrés. Estos son respuestas emocionales, no es que sean patológicas. Es decir, la ansiedad, el estrés, la emoción relacionado a ellas, incluso la depresión, son muchas veces factores de protección para el ser humano, ¿no? Que nos permiten estar alerta, buscar el cuidado, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que si se mantienen en el tiempo, pueden dar lugar a la aparición de enfermedades físicas y de trastornos psicológicos, ¿no? Como pueden ser trastornos de ansiedad, la propia depresión, ya hablando en términos clínicos, o el burnout, ¿no? Entonces, lo interesante es poder identificar esos factores antes de que se mantengan el tiempo y den lugar a problemas de salud mental que, como hemos visto y mantenemos relación con distintas mutuas, suponen ya prácticamente el 46-47% de las bajas laborales. Qué barbaridad. Y sigue subiendo además. Sigue Eso subiendo y además son bajas muy largas y recurrentes, es decir, que se repiten en el tiempo, ¿no? Y las empresas no están preparadas para poder afrontar eso, ni tampoco las mutuas, ¿no? Al final es un problema importante, ¿no? Para todo el tejido empresarial. Mm. Además, es que estamos leyendo en prensa, además, que la Unión Europea quiere poner el foco en el tema de la salud mental. Es una cosa que les preocupa. O sea, está hablando que va a ser la pandemia del siglo XXI y además nos está instando a los países de la Unión a desarrollar políticas activas para dar solución a esto, ¿no? Bueno, una de ellas es la evaluación de los riesgos psicosociales, desde luego. Ujú. Pero ¿por qué hay que evaluarlos? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante, primero, para tratar de disminuir esa incidencia de bajas, ese incremento en el número de bajas que se están produciendo debido a motivos principalmente psicológicos, ¿no? De salud mental. Y en segundo lugar, no solo es importante, es que es obligatorio. Esto es algo que muchas empresas desconocen, pero que la inspección está muy activa últimamente. Es decir, es obligatorio evaluarlo con independencia del número de trabajadores que tengas y el sector donde desarrolles tu actividad. Tienes que realizar una evaluación. Hay empresas que incluso nos han dicho, bueno, yo ya la hice hace 4 o 5 años, la tengo cubierto y no, no es así. Siempre que haya incorporación de nuevas personas o cambios en la estructura, es decir, que alguien ascienda o que cambies un departamento o lo que sea, ya hay que hacer esa evaluación de riesgos psicosociales. Ya lo marca así la ley, ¿no? Luego, esa obligatoriedad es fundamental y sobre todo España en este caso sí se ha activado bastante porque al ser una directriz europea, como tú bien decías, obliga a los países a desarrollar políticas activas en riesgos psicosociales y ahora en salud mental. Y ahí hay sanciones. O sea, tengo entendido Sí, 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 que las sanciones pueden ir, mira, hay sanciones para empresas grandes de más de 1 millón de euros. Y lo que nos estamos encontrando, por ejemplo, hay provincias donde la inspección está muy activa y cuando se presentan en la empresa para pedir la evaluación de los riesgos psicosociales, si esa evaluación no está hecha o está hecha de forma incorrecta, que también nos hemos encontrado casos de que se ha hecho de forma incorrecta, te dan como un máximo de 60 días, tienes 2 meses para presentar la evaluación y si no hay sanciones muy elevadas, son sanciones económicas. Y vamos un poco ya a lo que hacéis vosotros Ujú. qué procesos utilizáis, qué aportáis de nuevo, o sea, cómo habéis introducido la tecnología, qué tipos de datos solicitáis. Cuéntanos un poco esta nueva metodología que habéis puesto en marcha. Pues mira, nosotros lo que vimos es que, como tú dices, yo trabajamos en este laboratorio, en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas Profesor Giacomo Rizzolatti, en el Parque Científico de Madrid, y lo que queríamos era desarrollar una propuesta que tuviera una alta carga científica. Para nosotros era fundamental. ¿Y por qué? Porque lo que veíamos era que las evaluaciones tradicionales incumplían muchísimos parámetros que son fundamentales a la hora de realizar de forma correcta una evaluación de riesgos psicosociales. Por ejemplo, se hacían evaluaciones en papel y esto pues no respeta ni la privacidad ni cumple con la ley de protección de datos de los trabajadores y trabajadoras y además nos asegura la trazabilidad de esos datos. Una vez que salen de la empresa para picar esos datos, bueno, pues cómo se manipulan, se pueden manipular, se traslada bien las respuestas a un formato digital, etcétera, ¿no? Al final había muchos problemas que no se resolvían, ¿no? O nos encontramos con que no se formaban los trabajadores y trabajadoras. Se ofrecía como una formación una vez realizada la intervención, ¿no?
la evaluación, decía, bueno, pues ahora vamos a realizar esta primera intervención con una formación de la plantilla, ¿no? Y no previa a la evaluación, que es como marca en este caso la ley, ¿no? O directamente las entrevistas cualitativas se realizaban a un 10% de la plantilla, son extremadamente caras, ¿no? Entre 60 y 90 euros por entrevista. Entonces se realizaba a 10% que desde el punto de vista estadístico no te aportaba ningún tipo de información, ¿no? Y de salud mental ni se hablaba. O cuando se hablaba desde una perspectiva no científica, ¿no? Se hablaba de temas, pues se hablaba de teoría de colores, asignando colores a cada trabajador o trabajadora, identificando a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nosotros queríamos romper con todo eso. Entonces, lo que hicimos en primer lugar fue una plataforma de formación donde se forman a los trabajadores y trabajadoras en riesgos psicosociales y no solo se les forma a través de su teléfono móvil con inteligencia artificial, sino que se les puede formar en su propio idioma, en el idioma materno, con lo cual si tienes personal que viene, por ejemplo, no sé, de Portugal, nos ha pasado, pues tienes la formación la puedes obtener en portugués, ¿no? La idea es introducir inteligencia artificial en todos los pasos del proceso. Para nosotros eso era fundamental porque eso facilita a la empresa el propio desarrollo de la evaluación. No se trata de parar los procesos de la propia empresa para poder evaluar y estar un año evaluando. No tiene ningún sentido, ¿no? Luego, nosotros en primer lugar evaluamos, hacemos una pequeña auditoría para ver si la empresa cumple con los requisitos legales, que eso lo puede hacer directamente online y tiene esa información con un informe, un pequeño informe que aparece. Y luego lo que hacemos es una evaluación con una multiplataforma. ¿Y por qué era importante esto? Porque veíamos que en muchos puestos de trabajo no se podían evaluar. Por ejemplo, nos llegaban las evaluaciones a personal de limpieza, de seguridad, jardinería, muchas personas que trabajan en la calle directamente, ¿no? Por ejemplo. Lo que hicimos fue una multiplataforma con el máximo nivel de ciberseguridad, que es el de banca online. Cada uno se genera su propia clave, con lo cual no se puede manipular ningún dato, nadie puede acceder a tus resultados. Es más, se garantiza el anonimato porque una vez que tú entras, se encripta esa información y no aparece ningún nombre, ningún DNI, absolutamente nada, ¿no? Nadie te puede identificar, es completamente imposible, ¿no? Eh, de manera que tú puedes empezar esa evaluación en el ordenador del trabajo y si te cansas, unos 20 minutos, estos test, ¿no? Los test son los test estandarizados que hay en el Estado. Te cansas, pues sigues en tu móvil. Que te cansas, sigues en tu tablet otro día, ¿no? Es decir, que puedes realizar la evaluación a lo largo del tiempo y en cualquier lugar, ¿no? Esto da acceso a todas las personas, a todos los puestos de trabajo, incluso a las modalidades nuevas de trabajo, como el teletrabajo, por ejemplo. Y además lo puedes hacer en los 4 idiomas cooficiales del Estado: catalán, gallego, euskera y en castellano, ¿no? Luego lo que hicimos fue introducir inteligencia artificial, ya que el informe que obtenemos es un informe muy largo, muy tedioso, que es el que se presenta a la inspección para cumplir esta evaluación, pero introdujimos inteligencia artificial, decidimos hacerlo ¿para qué? Para reducir los factores que explican los riesgos psicosociales de tu empresa a 4, a los principales, de manera que tú vas a tener un informe en el que vas a ver directamente y de forma muy rápida y muy clara los factores que están causando un riesgo alto en tu empresa, ¿no? Así la intervención es más sencilla, porque si no son 120 hojas que, insisto, es muy difícil de entender, ¿no? Sí. Luego, lo que hicimos, sí, Perdona que te interrumpa, Raúl. Me interesa muchísimo la adhesión, es decir, en lo que estáis haciendo ahora mismo, ¿cuánta gente contesta? O sea, ¿se tienen buenos sí, es resultados, muy alto, sí, porcentaje de sí, sí. adhesión? Estamos prácticamente la media es el 70% de la plantilla, es muy alto, porque, por ejemplo, mandamos vídeos recordatorios sobre la importancia de hacer la evaluación con inteligencia artificial también. Son vídeos que están hechos con IA, de manera que aparecen en los idiomas que nos pidan la empresa y va recordando a los trabajadores y trabajadoras la importancia de completarlo, ¿no? Y cómo garantizamos la privacidad y el anonimato, ¿no? De este modo sí vemos que se incrementa muchísimo la participación, muchísimo, Sí. es algo muy Y significativo. en cuanto a la inteligencia artificial, porque da un poco de miedo a los que no estamos, no Ujú. somos entendidos en esto, es decir, porque además siempre oímos hablar, ¿no? Al chat GPT hay que educarlo, porque tal, a veces no dan. Entonces, ¿cómo se hacen estas predicciones? ¿Qué algoritmos utilizáis detrás? Sois científicos, o sea, que supongo, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en esto? O sea, para los que son un poco escépticos, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿qué nos puedes contar? Bueno, nosotros llevamos más de 20 años trabajando en modelos de predicción en salud, y principalmente en salud mental y enfermedades neurodegenerativas, y también los últimos 5 años en inteligencia artificial. No, utilizamos una inteligencia artificial muy respetuosa. De hecho, cumplimos todos los estándares de calidad de la nueva ley que está desarrollando la Unión Europea. Para nosotros creemos que es importante cumplirlo y además
se trata de no identificar a nadie. O sea, lo que no podemos es utilizar la inteligencia artificial es para identificar a una persona que tenga un problema de salud mental o para señalar a alguien que está descontento en la empresa. No, trabajamos con datos agregados. Obliga la ley a hacerlo, ¿eh? Es decir, nosotros al final lo que podemos evaluar en esa evaluación de riesgos psicosociales es la carga de trabajo global en el centro de trabajo, la conciliación, el desarrollo profesional, pero de manera agregada. Es decir, con la suma de todas las personas que han contestado. A partir de esos datos, y esto es una de las novedades que pudimos desarrollar y que por eso nos seleccionaron dentro de un programa europeo, científico-tecnológico, de desarrollo, es que a partir de los datos de la evaluación de riesgos psicosociales somos capaces de predecir la aparición de problemas de salud mental, ansiedad, estrés, depresión, sin necesidad de evaluar a ningún trabajador ni trabajadora. Es decir, nadie pasa por una evaluación psicológica y, sin embargo, nosotros podemos determinar cuál va a ser la probabilidad de aparición de esos problemas de salud mental, insisto, de manera agregada, no individual, nunca individual, ¿no? Con una precisión del 88%, mínima del 88%, con lo cual es una precisión altísima, es decir, que somos capaces de acertar, para que me entendáis, en un 88% de las veces, ¿no? ¿Esto qué permite? Anticiparse. La idea es anticiparse, es decir, antes de que aparezca el estrés, antes de que aparezca la depresión, antes de que aparezca una ansiedad y se instale dentro de la empresa, vamos a actuar. Esa es la idea, que se pueda actuar, ¿no? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos obtener más información? A través de las entrevistas cualitativas. Lo que te decía antes, que eran extremadamente caras y se hacían un 10%. ¿Cómo lo hemos resuelto? Hemos desarrollado la inteligencia artificial más innovadora que hay en el mercado, que te entrevista, un metahumano, es una IA, te entrevista a través de tu teléfono móvil de manera completamente aséptica, eliminamos el sesgo del entrevistador. Y para que te hagas una idea, imagínate, una empresa de 1.000 trabajadores, pues no te van a contestar los 1.000, hay que ser realista. Pero imagínate que te contesta el 50%, pues tendríamos 500 entrevistas individuales, que de nuevo nuestra IA lo que hace es integrar toda esa información y saca patrones, exprime esa información, de manera que al final podemos complementar los test que hemos realizado de una manera extraordinaria. Extraordinaria. ¿Esto en qué mejora? Pues mejora las condiciones de la propia empresa. Es decir, la empresa conoce qué es lo que está pasando, dónde está fallando, dónde puede mejorar, dónde tiene sus puntos fuertes y puede centrar sus esfuerzos en mejora de una serie de procesos, de estructuras para que no aparezcan, para evitar la aparición de problemas de salud mental, que es fundamental, ¿no? Luego lo que hacemos es también la parte de formación. Para nosotros es fundamental la parte de formación, ¿no? Y formamos a los trabajadores y trabajadoras que así lo quieran de la empresa como agentes de salud mental. Es decir, les enseñamos qué son los trastornos mentales, qué no son los trastornos mentales, cómo identificar problemas de salud mental, qué recursos comunitarios hay en su zona para poder derivar, cómo cuidar al cuidador, cómo realizar primeros auxilios psicológicos. Es decir, se trata de que la gente esté formada en salud mental desde una perspectiva científica. Esa es la idea. ¿Qué casuísticas son las más habituales que detectáis, que estáis detectando porque me consta que ya trabajáis Sí, con empresas muy grandes, sí. que ya estáis haciendo evaluaciones, Ujú. ¿qué resultados están saliendo? ¿Qué estáis viendo? Mira, nosotros, Angelines, es interesante porque somos capaces de identificar, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, si la ansiedad la traemos de casa, para que me entendáis, ¿no? Si tenemos una predisposición a tener ansiedad, o si la ansiedad está asociada a problemas, a estructuras, a dinámicas en la propia empresa. Es decir, que yo tengo ansiedad porque soy una persona ansiosa de por sí, o tengo ansiedad porque en mi empresa me generan, ¿no? Una serie de factores psicosociales que acaban dando como resultado la aparición de la ansiedad, ¿no? Lo que vemos es que la gente tiene una predisposición a la ansiedad alta y es normal, porque venimos de una pandemia, tenemos una guerra a pocos kilómetros realmente de aquí, y eso genera inestabilidad en muchos casos, ¿no? Y nuestro cerebro reacciona de la forma sana. Una forma sana es generar ansiedad. Lo que vemos es que en muchas empresas esa ansiedad se aumenta, se incrementa por la propia organización que tienen, y en otras empresas disminuye, depende la empresa, ¿no? Es decir, que hay empresas que son capaces de mitigar esos efectos de la ansiedad que llevamos en nuestros genes, para que me entendáis, ¿no? Lo que nos encontramos son ansiedades elevadas en casi todas, depresión media, porque al final la depresión se asocia a un proceso de indefensión aprendida, es decir, da igual lo que yo haga, que no voy a poder cambiar la situación, ¿no? Eso se lo enseñamos a las empresas, ¿para qué? Para hacer cambiar la percepción de los trabajadores y trabajadoras, en poder enseñar, dar formación también para que la gente cambie esa percepción y vea que tiene un cierto control sobre su vida y sobre todo sobre lo que percibe, que eso es fundamental.
Sí. La verdad es que eso es lo que a nosotros más nos complementa y por eso nos gusta, ¿sabes? El poder colaborar con vosotros porque ahí nos da pie a la intervención, que es lo que nosotros somos especialistas, ¿no? En luego Eso intervenir y es, poner soluciones y poder ayudar a las empresas en este momento a cambiar un poco y ayudar a los empleados, ¿no? A través de los servicios que ofrecemos como el teléfono 900, que eso la verdad es. ayuda muchísimo en la prevención, el poder tener un psicólogo al otro lado de la línea inmediatamente con solo levantar el teléfono y también todos los talleres, grupos de reflexión, también las formaciones que hacemos en las empresas ad hoc y a medida según las necesidades, ¿no? O toda la Claro, terapia. Sí. esa era la clave. O sea, nosotros lo que queríamos era, uno cuando va, por ejemplo, a un servicio hospitalario, quiere un buen diagnóstico, quiere el mejor diagnóstico posible. Nadie se dejaría, si yo os digo ahora a todos los asistentes, bueno, voy a daros este fármaco porque creo que tenéis un proceso patológico, el que sea, ¿no? Que estáis desarrollando. Me diréis, bueno, no, primero quiero que me evalúen, ¿no? Que me digas si esto es así, dame un diagnóstico certero, ¿no? Nosotros nos centramos muchísimo en eso. El diagnóstico tenía que ser muy certero y teníamos que importunar lo menos posible a las empresas. O sea, no queríamos para hacer reuniones constantemente, no queríamos parar el proceso de producción para evaluar, etcétera. Entonces, por eso introdujimos la IA en su momento, la hemos desarrollado y nos permite realizar un diagnóstico extremadamente preciso de los riesgos psicosociales y de la aparición de problemas de salud mental. Y en la segunda parte, que es fundamental, que es la intervención, queríamos aliarnos con partners que fueran extraordinarios, de excelencia, ¿no? Y ahí es donde tuvimos la suerte de conoceros y de ver que complementabais perfectamente, porque al final de nada sirve evaluar y tener un diagnóstico si no se interviene, y de nada sirve intervenir si no tienes un diagnóstico correcto. O sea, yo creo que las empresas, por ejemplo, que nosotros ya llevamos 6 meses en el mercado, llevamos muy poco, pero tenemos ya muchísimas multinacionales que nos han contratado y nos han contratado para los próximos años, una vez realizadas las evaluaciones, y seguimos creciendo. Ayer anunciamos un acuerdo con el grupo Manpower para la distribución en toda España por el interés en la nueva solución que hay, porque es rompedora, y es rompedora incluso a nivel económico, o sea, 10 veces más bajo que la competencia, ¿no? Y además dábamos ese servicio posterior, es decir, viene detrás en este caso la Fundación Salud y Persona para poder implementar soluciones que al final las empresas quedan muy contentas. ¿Por qué? Porque tienen un diagnóstico certero, saben qué es lo que va a ocurrir y antes de que ocurra ponen solución. Eso es fundamental. Yo siempre lo pongo en ejemplo como si fuera un cáncer, ¿no? Que todos conocemos, desgraciadamente, ¿no? Alguien en nuestra familia siempre hay casos, ¿no? Que dices, una vez que te diagnostican un cáncer, quieres tener el mejor tratamiento, pero sería mucho mejor una medicina preventiva en el sentido de decir, oye, vas a tener un cáncer dentro de 2 años. Luego vas a poner todas las soluciones terapéuticas para que no llegue a desarrollarse, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Muy bien, pues muy interesante, Raúl. La verdad es que podía estar media hora más hablando contigo, pero habíamos dicho que iba a ser media hora de webinar. Quiero dejar el espacio a preguntas Uh -huh. porque estoy segura que ya nos empiezan a llegar preguntas de la gente que nos está escuchando. Mientras tanto, mientras respondemos a estas preguntas, sí que me gustaría lanzar una pequeña encuesta a todos los participantes. Nada, son 4 o 5 preguntas que luego además compartiremos con vosotros los resultados. Y yo creo que va a ser interesante tener una visión de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en cuanto a preguntas, hay una pregunta que nos ha llegado por varias vías, o sea, que preocupa, que es, ¿se están realizando inspecciones ahora mismo en temas de evaluación de riesgos psicosociales? Pues fíjate, la Unión Europea ha dicho que ha puesto el foco en salud mental en los próximos 5 años. De hecho, dice que hay que trabajar en salud mental, pero no dice cómo. Y en este caso ya se cumpliría, porque ya haciendo una predicción sobre salud mental cumples, ¿no? Con esta normativa de la inspección y se está haciendo. Hay provincias extremadamente activas y se han contratado inspectores solo para esto. O sea, quiere decir que se presentan en una empresa y te lo piden. También es cierto que se está hablando, no sabemos hasta qué punto se va a desarrollar ya, una inteligencia artificial para el ministerio, donde todas las empresas tienen que subir su evaluación anualmente y si no la suben, pues aparecerá un recordatorio y si no se hace, pues aparecerá una sanción. Es decir, es que el tema de salud mental, tened en cuenta que las mutuas no pueden soportar 47% de bajas por motivos de salud mental. Desde el punto de vista económico es imposible. Y desde el punto de vista social también. Entonces, tenemos que poner solución tratando de prevenir la aparición de esos problemas. Vale. Em,
No sé si hay más preguntas, no nos está entrando ninguna más. Yo sí que me gustaría que también me dijeras, que me hablaras un poco más de todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? De qué es, o sea, todos estos años que habéis estado investigando y que Ujú, seguís investigando, ujú. cuéntanos un poco más de, de ese De la tema, inteligencia de cómo estás. Sí. trabajamos con algoritmos Ujú, que hemos desarrollado y que nos permiten integrar muchísima información. Es decir, integrar ujú, muchísima información, interactuarla para qué, para al final, a través de una serie de interacciones, poder realizar predicciones muy fiables. Esto es, por ejemplo, como cuando vais a la playa, vais a ir un sábado a la playa, el ujú. viernes uno mira el tiempo y ya si os dais cuenta es muy preciso. Lo que hace es que te dice, hay un 85% de probabilidades de lluvia y lo más probable es que llueva. Muy, muy, muy probable. Y si no llueve, seguramente esté muy nublado y chispeando, ¿no? De manera que al final no tienes playa. Pues estos algoritmos que hemos desarrollado son exactamente iguales. Tienen este poder de predicción, ¿no? Con lo cual las empresas al final están muy satisfechas con el resultado porque les permite saber qué va a ocurrir. No es una descripción de la salud mental en el momento, sino qué va a ocurrir, cómo me puedo adelantar, ¿no? Y dar respuesta a esas preguntas es fundamental. Y además pueden poner en marcha cambios fáciles de hacer que van a tener un Eso es. impacto directo y a corto plazo en, Sí, en la salud. en ese punto trabajamos con modelos de teoría del caos, que se llaman, que son modelos matemáticos que te permiten en organizaciones, una organización es un sistema complejo al final, lo que te permiten es realizar una acción puntual que tenga un Ujú. efecto en todo el sistema, en toda la organización. Buscamos que sean intervenciones que no sean costosas, evidentemente, para las empresas, pero que tengan un impacto muy alto. Esa es la idea. Vale, nos van entrando más preguntas. Una es, me gustaría saber cuál es la experiencia en empresas pequeñas. Pues es muy interesante, Teresa, creo que ha sido. Es muy interesante porque nos están contratando empresas, cuando decimos pequeñas, pueden ser 6, 7, 10 personas, porque también quieren saber qué es lo que está ocurriendo con salud mental, ¿no? Porque empiezan a ver que hay casos de bajas que dicen que no pueden más, que tienen una presión alta y que lo que quieren es anticiparse. Para nosotros, tratamos igual a una multinacional que a una empresa pequeña, exactamente igual. Tiene los mismos criterios porque para nosotros es fundamental y es igual cualquier tipo de trabajador o trabajadora. Con lo cual la experiencia está siendo muy positiva. Contad con que llevamos 6 meses realmente, de verdad, estuvimos un año en un programa de aceleración europeo, Ujú. científico-tecnológico, pero llevamos 6 meses en el mercado. Y el ritmo de entrada de empresas muy grandes, medianas y también pequeñas es altísimo, altísimo. Estamos creciendo de manera muy significativa. Vale. Me preguntan también cómo funciona la app, si las entrevistas las hace un robot o cómo se hacen las entrevistas. Pues mira, muy buena pregunta. Los trabajadores, el test lo hacen a través de la web o a través de un enlace. Se les da un enlace, un correo electrónico y entran cuando quieren, generan su clave y ya entran donde quieren. Pueden hacerlo, empiezan en el ordenador, como decía, lo cierran y dentro de 10 días siguen en su móvil, con lo cual la participación aumenta mucho más y llegamos a todos los puestos de trabajo, que es lo que nos interesaba. Con respecto a las entrevistas cualitativas, se bajan una aplicación, se la instalan en el móvil, es una aplicación de la Apple Store o de la Google Play, se les da un código de campaña de su empresa, entran y es anónimo. Ahí no tienen que decir nombre ni nada, no se les pregunta nada de que se les puede identificar. Se ponen a hablar con un metahumano, no es un robot, es un metahumano, es como si me estuvierais viendo a mí. Y yo os dijera ahora que soy una IA, es exactamente igual. Recoge las respuestas, os dice, ¿esto es lo que tú has dicho? Para ver que realmente has dicho eso, tú le dices, sí. Sigue, sigue, y cuando acaba te da las gracias, es muy amable, muy, muy, muy simpático, y esa información luego la agrega a toda la información que tiene, nunca identifica a nadie, insisto, y saca la información. Puedes instalar la aplicación y ya está. ¿No? Otra pregunta, hablando de emociones, ¿cómo se llega a discernir si la ansiedad es de origen de personalidad o ajeno al trabajo? O por el contrario, si es el trabajo el que genera esta ansiedad. ¿Eso lo Muy, podéis muy buena discernir? pregunta, muy buena pregunta. Pues porque, como decía antes, la ansiedad es una respuesta emocional, es una respuesta sana del cerebro. Quiero decir, si mañana dicen en la empresa va a haber un ERE, y el único salario que entra en casa es el vuestro y no sabéis si estáis dentro, imagínate, lo normal es que tengáis ansiedad y que tengáis un insomnio. Es normal. Si vinierais a mi consulta, yo no os trataría, os diría, bueno, vete a casa que es normal, tienes que pasarlo mal. Es una situación, se llaman reacciones vivenciales normales. Todos tenemos una carga genética para eso. Lo que pasa es que hay gente que la tiene mayor o menor, ¿no? Lo que sí que podemos saber es
a través de nuestro algoritmo, por eso es tan preciso y por eso estamos en ese programa de aceleración, estuvimos europeo, de científico-tecnológico, que era importante, porque nos permitía saber calcular el porcentaje de personas que tienen esa ansiedad, rasgo que se llama, es decir, que viene con ella. Y luego ver si en la empresa, imaginad, ansiedad rasgo, 70% de la plantilla, ansiedad estado, es decir, en función de las características de la empresa, 90. Pues lo que decimos es, oye, si hay gente que tiene ansiedad, predisposición, es que en la empresa tiene unas condiciones que es que aumenta el porcentaje incluso. Sin embargo, en otros casos hay un 70% de ansiedad rasgo y llega a la empresa y la ansiedad estado es un 30%. Es decir, la empresa es capaz de mitigar un 40% de esa ansiedad, ¿no? Y ahí Ujú. lo podemos discernir, ¿no? Bien. También me preguntan, pero esto no sé si habéis llegado ahí, si las cámaras detectan las emociones, o sea, si tenéis No, no, no está inteligencia prohibido. artificial. Está Está prohibido, está prohibido. prohibido. Por la Unión Europea, además nos parece, sí, sí, está prohibido. Vale. Identificar emociones a través de IA, no porque se identificaría a la persona, reconocimiento facial, y además subimos de todo eso, porque Ujú, no sirve de nada decir, es que Angelines va a tener ansiedad dentro de 6 meses. ¿De qué me sirve? A una empresa eso lo único que hace es señalar Angelines, nada más. A nosotros nos ujú, interesa decir, no, es que en tal empresa un 40% tiene un riesgo elevado de desarrollar una ansiedad importante. Vamos a prevenir eso, vamos a trabajar eso, ¿no? ujú. Perfecto. Bueno, yo creo que ya está. Muchas gracias, Raúl. Ha sido muy interesante, la verdad, y te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado a esta charla tan constructiva. Gracias, Muchísimas Raúl. gracias. Yo quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que quieran hacer a través del correo electrónico. Encantado de responder. Fenomenal. Pues nos vemos. Gracias a todos por asistir y os vamos a compartir. Hemos grabado esta sesión, la compartiremos que además sé que hay gente que se ha quedado sin poder asistir por temas de agenda, lo compartiremos con ellos y también os compartiremos los resultados de las encuestas que habéis respondido. Pues gracias y hasta el siguiente webinar. Hasta luego.